Aunque estés agotado, el cerebro no siempre obedece a tu deseo de dormir toda la noche. Despertarte de madrugada no es una falla ni un capricho del cuerpo. Es el resultado de mecanismos biológicos muy precisos, diseñados para mantenerte alerta, regular tu energía y adaptarte al entorno. Entenderlos cambia por completo la forma en que interpretamos esos despertares nocturnos. Durante el sueño, el cerebro no se apaga. Al contrario, permanece extraordinariamente activo, alternando fases profundas y ligeras bajo el control de relojes internos, hormonas y redes neuronales que se comunican constantemente. Uno de los protagonistas es el ritmo circadiano, un sistema sincronizado principalmente por la luz, que regula cuándo dormir, cuándo despertar y cuánta energía liberar a lo largo de las 24 horas. Este reloj interno no depende solo del cansancio físico, responde también a señales hormonales, emocionales y ambientales. En la madrugada, especialmente entre las 3 y 5 de la madrugada, ocurre un fenómeno clave. El cerebro empieza a preparar el cuerpo para el día, incluso si aún faltan horas para levantarse. En ese momento aumenta progresivamente el cortisol, la hormona de activación, disminuye la melatonina, la hormona del sueño, y el sueño se vuelve más ligero. Si a esto se suma estrés acumulado, preocupación mental, cambios en la rutina, estimulación previa o incluso procesos de recuperación física, el resultado puede ser un despertar súbito. Aun cuando te sientes exhausto. Desde una perspectiva científica, estos despertares no significan necesariamente un trastorno. Son, en muchos casos, la expresión de un cerebro hiperadaptativo, que prioriza la vigilancia, la regulación emocional y la supervivencia por encima del descanso continuo. El problema surge cuando este mecanismo se repite con frecuencia y altera la calidad del sueño, afectando la concentración, el estado de ánimo y la recuperación corporal. Comprender por qué el cerebro te despierta cuando más cansado estás nos permite dejar de verlo como un enemigo y empezar a entenderlo como un sistema complejo que intenta protegerte, aunque a veces lo haga de forma poco oportuna. Y ahí es donde la ciencia del sueño nos da las claves para interpretarlo mejor. Pero hay un punto que casi nunca se menciona. Algunos despertares nocturnos no dependen del cansancio ni de la cantidad de horas dormidas, sino de cómo el cerebro evalúa silenciosamente el estado del cuerpo mientras descansas. Existe un proceso poco conocido que se activa en la madrugada y que puede interrumpir el sueño como parte de un ajuste interno, incluso cuando todo parece estar en calma. Quédate hasta el final, porque ahí revelaré ese mecanismo clave, el que explica por qué el cerebro decide encenderse justo cuando más necesitas seguir durmiendo. Cuando los despertares nocturnos se repiten, el problema no suele estar en la cantidad de sueño, sino en cómo el cerebro regula la estabilidad interna durante la noche. Desde la neurofisiología se sabe que el cerebro actúa como un sistema de supervisión constante. Mide temperatura, niveles de glucosa, oxigenación, tensión muscular y actividad visceral incluso mientras dormimos. Si alguno de estos parámetros fluctúa más de lo esperado, el sistema nervioso puede generar un microdespertar como mecanismo de ajuste, aunque la persona esté profundamente cansada. Un ejemplo común ocurre cuando hay tensión muscular residual. El cerebro detecta rigidez persistente en ciertas zonas y activa circuitos motores mínimos para forzar un cambio de postura. Muchas personas creen que despertaron, sin razón, pero en realidad el cuerpo necesitaba redistribuir carga mecánica. Esto es frecuente en quienes han hecho ejercicio, han pasado muchas horas sentados o están en procesos de recuperación física. Otro factor poco comentado es la inestabilidad respiratoria durante el sueño ligero. Pequeñas variaciones en el ritmo respiratorio, incluso sin apnea, pueden ser suficientes para activar centros de alerta del tronco encefálico. No se trata de falta de aire evidente, sino de una señal irregular que el cerebro interpreta como algo que debe corregirse conscientemente. Por eso algunas personas despiertan con la sensación de estar demasiado despiertas, de golpe. Desde el punto de vista cognitivo, el cerebro nocturno también evalúa carga mental acumulada. No piensa como durante el día, pero sí integra información pendiente. Si hay decisiones sin resolver, tareas inconclusas o anticipación constante, ciertas redes neuronales permanecen más activas de lo normal. Esto no es ansiedad clínica necesariamente. Es un cerebro que no logró cerrar ciclos durante la vigilia. Un ejemplo típico es despertarse y recordar algo aparentemente irrelevante, pero que estaba pendiente emocionalmente. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia que puede ayudar a reducir estos despertares? Primero,
Regular la estimulación cognitiva nocturna. Estudios muestran que el cerebro necesita al menos 60 a 90 minutos de baja activación antes de dormir para disminuir la actividad del sistema de alerta. No se trata solo de pantallas, sino de conversaciones intensas, planificación mental o consumo de información exigente. El objetivo es llegar al sueño con una carga neuronal ya descendente. Segundo, consistencia en horarios, incluso si la noche fue mala. Dormir y despertar a horas muy variables confunde los sistemas reguladores internos y aumenta la probabilidad de despertares fragmentados. La evidencia indica que la regularidad es más importante que dormir más, de forma desordenada. Tercero, exposición adecuada a luz durante el día. La luz natural temprana fortalece la señal día-noche del cerebro y mejora la estabilidad del sueño nocturno. Personas con poca exposición solar suelen presentar despertares más frecuentes en la madrugada, aún sin insomnio clásico. Cuarto, movimiento físico bien distribuido. El ejercicio es beneficioso, pero concentrarlo muy tarde o hacerlo de forma irregular puede aumentar la activación nocturna. El cerebro interpreta el cuerpo como aún en demanda, lo que favorece despertares de ajuste. Quinto, actitud frente al despertar. La evidencia en terapia cognitiva del sueño muestra que luchar contra el despertar aumenta su duración. Permanecer en calma, sin revisar el reloj ni activar pensamientos evaluativos, facilita que el cerebro vuelva a entrar en modo de reposo. El despertar en sí no es el problema, la activación posterior sí lo es. Ahora, ¿cuándo es importante consultar a un médico o especialista? Cuando los despertares ocurren casi todas las noches durante varias semanas y afectan el funcionamiento diurno. Cuando vienen acompañados de síntomas físicos claros, palpitaciones frecuentes, falta de aire, dolor persistente, mareos o cefaleas matutinas. Cuando hay somnolencia excesiva durante el día, dificultad para concentrarse o cambios marcados de humor. Cuando el despertar nocturno se asocia a sensaciones intensas de alarma o confusión, lo cual requiere descartar causas neurológicas, respiratorias o metabólicas. Desde una reflexión personal basada en lo que muestra la ciencia, muchos despertares nocturnos no indican fragilidad, sino un cerebro demasiado eficiente en su función de control. El problema no es que el sistema falle, sino que a veces se vuelve excesivamente vigilante. Aprender a enviar señales de seguridad, a través de rutinas, regularidad y menor autoexigencia nocturna, es una de las formas más efectivas de ayudar al cerebro a hacer aquello para lo que está diseñado, permitir un descanso continuo. Cuando hablamos de despertarnos de madrugada aún estando agotados, es importante entender que el cerebro no funciona como un interruptor que simplemente se apaga y se enciende, sino como un sistema dinámico que toma decisiones incluso mientras dormimos. Durante la noche, el sistema nervioso central mantiene una vigilancia silenciosa sobre múltiples variables internas, y esa vigilancia se intensifica en determinados momentos del descanso. No es un error ni una falla del organismo, sino una forma de regulación automática que busca mantener la estabilidad corporal. Este enfoque cambia la pregunta central. Ya no se trata de ¿por qué no puedo dormir?, sino de ¿qué está intentando regular mi cerebro en ese momento? A lo largo de la noche, el cuerpo atraviesa distintos niveles de estabilidad fisiológica, y cuando alguno de ellos se vuelve menos predecible, el cerebro puede generar un despertar breve para recuperar control. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay variaciones sutiles en la temperatura corporal, cuando ciertos músculos no han logrado relajarse por completo o cuando el sistema respiratorio entra en un patrón irregular. Son cambios tan pequeños que no los percibimos conscientemente, pero el cerebro sí los detecta. En personas que han tenido jornadas físicamente demandantes o que atraviesan procesos de recuperación, estos ajustes son más frecuentes, lo que explica por qué el cansancio extremo no siempre garantiza un sueño continuo. Desde el punto de vista cognitivo, el cerebro también evalúa la carga mental no resuelta. A diferencia del pensamiento diurno, este procesamiento nocturno no sigue una lógica verbal, sino asociativa. Es decir, el cerebro conecta información pendiente, emociones incompletas y anticipaciones futuras sin que nos demos cuenta. Cuando esta actividad supera cierto umbral, puede interferir con la continuidad del sueño. Por eso algunas personas despiertan con una sensación clara de lucidez, como si el cerebro hubiera aprovechado la madrugada para organizar información que no logró integrar durante el día. Un aspecto clave, y muchas veces ignorado, es la relación entre control y descanso. El cerebro humano está diseñado para anticiparse a posibles desequilibrios,
y en individuos con altos niveles de responsabilidad, autoexigencia o adaptación constante, este sistema puede mantenerse más activo de lo necesario. No se trata de un rasgo negativo, sino de un cerebro altamente entrenado en supervisar. El problema aparece cuando esa supervisión se extiende al sueño, fragmentándolo. Desde una perspectiva científica, esto no es insomnio clásico, sino una forma de hiperregulación nocturna. Aquí es donde entran las estrategias respaldadas por evidencia. El cerebro necesita señales claras de previsibilidad para reducir su nivel de control. Rutinas estables, horarios consistentes y ambientes nocturnos poco estimulantes no funcionan como simples hábitos, sino como mensajes biológicos que indican que no es necesario permanecer en alerta. De la misma manera, la exposición a luz natural durante el día refuerza la organización interna del tiempo, lo que mejora la estabilidad del sueño sin necesidad de intervenciones invasivas. El movimiento corporal también cumple un rol regulador profundo. No se trata solo de hacer ejercicio, sino de permitir que el cuerpo complete sus ciclos de activación y relajación. Cuando el movimiento es irregular o excesivamente tardío, el cerebro puede interpretar que el organismo aún necesita mantenerse operativo durante la noche. En cambio, una distribución adecuada del esfuerzo físico facilita que los sistemas internos reduzcan su actividad de forma progresiva. La forma en que reaccionamos al despertar es otro punto crucial. Desde la neurociencia del sueño se sabe que el cerebro aprende por asociación. Si cada despertar nocturno va acompañado de preocupación, revisión del reloj o pensamientos evaluativos, el sistema nervioso refuerza la idea de que la madrugada es un momento de acción. En cambio, una respuesta neutral y tranquila reduce la duración del episodio y evita que se convierta en un patrón repetitivo. Ahora bien, es importante subrayar que no todos los despertares deben normalizarse sin evaluación. Cuando estos episodios son persistentes, se acompañan de síntomas físicos claros o afectan el funcionamiento diurno, la consulta médica no es una exageración, sino una herramienta preventiva. La evaluación clínica permite descartar causas respiratorias, neurológicas, metabólicas o del estado de ánimo que pueden manifestarse principalmente durante la noche. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este análisis. El cerebro que te despierta de madrugada no es un enemigo del descanso, sino un sistema que, en muchos casos, está funcionando de más. Está intentando proteger, anticipar y regular con tanta eficiencia que no logra desconectarse del todo. Comprender esto transforma la experiencia del despertar nocturno. Deja de ser una amenaza y se convierte en una señal de que el sistema necesita más seguridad, no más control. Cuando el cerebro percibe estabilidad, previsibilidad y calma, hace exactamente lo que mejor sabe hacer. Dejarte dormir. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando a entender mejor cómo funciona tu cerebro y el sueño desde una perspectiva científica y clara, te invito a suscribirte al canal. Aquí comparto explicaciones basadas en evidencia, sin mitos ni alarmismo, para que puedas comprender lo que ocurre en tu cuerpo y tomar mejores decisiones informadas. Suscribirte ayuda a que este tipo de contenido educativo siga llegando a más personas.